Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 360, dentro de esta explicación del hombre, imagen de Dios. Debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad, porque Dios creó de un solo principio todo el linaje humano. Es un texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26. El contexto es el discurso que San Pablo predicó en el Areópago de Atenas. Allí San Pablo, cuando vio el altar al Dios desconocido, dijo, ¿no? El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Y luego dice, Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre la faz de la tierra. O sea, que es que tenemos todos un solo principio, que partimos de una misma madre, que la naturaleza humana que compartimos tiene un mismo origen, y eso nos tiene que hermanar. Eso es algo muy, muy determinante, muy determinante. Y también se nos cita otro texto, Tobías 8:6. Dice, tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Bueno, habla, por lo tanto, también otro texto sobre cómo toda la raza de los hombres proviene de Adán y Eva. Ese origen común. Aquí se subraya el tema del origen común. Es importante este tema. Nosotros quizás, tendemos a subrayar lo que nos diferencia. Pero ojo, es que hay muchos misterios que no los vamos a entender nunca si no partimos de esta realidad, que es que tenemos un origen común. Por ejemplo, en los días, pues vamos, dentro de no muchos días, creo que vamos a abordar el tema del pecado original, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, es que para entender, por ejemplo, para entender por qué hay esa solidaridad entre Adán y el resto de los seres humanos, o sea, por qué el pecado de Adán nos afecta tanto a todos nosotros, eso es difícil entenderlo si no caemos en cuenta de que tenemos una unidad de género humano, que provenimos, o sea, que estamos afectados unos por otros. Es como si, por ejemplo, se dijese que han muerto unos padres y han dejado una herencia a sus hijos, ¿no? Bueno, qué bien, ¿no? Pues que han dejado la herencia, tal. Sí, pero un segundito, le han dejado una herencia y le han dejado unas deudas. Tú no te creas que puedes coger y decir, a ver, yo de mis padres cojo la herencia, pero las deudas no soy yo, era mi padre el que no pagó las deudas, con lo cual yo no las pago, yo únicamente cojo el dinero. No te van a permitir tal cosa, te van a decir, oye guapo, sí, te doy la herencia, pero de la herencia tienes que pagar las deudas que tu padre no pagó, porque tú eres, para lo bueno y para lo malo, tú tienes esa unidad de origen con tu padre. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero un ejemplo que también después nos permite entender que cuando Jesucristo asume la naturaleza humana, no sólo salva la naturaleza humana la que él asumió, sino toda la naturaleza. O sea, la naturaleza humana queda sanada por el hecho de que Cristo redima la naturaleza humana. Igual que por un hombre entró el pecado en todos, también por otro hombre, por Jesucristo, por ese hombre Dios, entra la salvación en todo el género humano. Porque había una unidad, una especie de solidaridad con la naturaleza para bien y para mal. Para mal, porque el pecado de Adán, al tener una unidad de género con él, nos contagia a todos, pero también para bien, porque al asumir la naturaleza humana, Jesucristo sana no solo la de aquella humanidad nacida del seno de la Virgen María, sino la mía también, la tuya, la del otro.
la de uno de China, la de uno de África, porque toda la naturaleza humana tiene una unidad de origen. Bueno, como veis, o sea, es importante subrayar la unidad de origen, o sea, el hecho de que la naturaleza humana, ya sé que personalmente, individualmente somos personas distintas, y mi pecado no es el tuyo y el tuyo no es el mío, o sea, nosotros subrayamos mucho la individualidad que nos distingue de los otros, y es verdad, pero además de eso hay que decir que hay mucho que nos une. Compartimos una naturaleza humana, aunque personalmente seamos personas distintas. Y entonces uno no puede decir, a mí lo que haga el otro no me afecta. Claro que te afecta, claro que te afecta. O sea, hay un misterio que es el de la unidad de origen, que nos compromete mucho. Y para subrayar esto, se nos cita un texto de una encíclica de Su Santidad Pío XII, de feliz memoria, una encíclica que tenía como título Summi Pontificatus. Bueno, pues allí se dice, se subraya todo aquello que nos une, o sea, que hace que formemos un solo cuerpo entre todos nosotros y que no podamos decir eso de yo no tengo nada que ver con lo que hizo Adán o yo no tengo nada que ver con lo que ha hecho el otro. O sea, claro que tengo que ver. Fijaros lo que dice este texto. Maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios, en la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo entre todos de un cuerpo material y de un alma espiritual, en la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo, en la unidad de su morada, la tierra, cuyos bienes todos los hombres, por derecho natural, pueden usar para sostener y desarrollar la vida, en la unidad de un fin sobrenatural, Dios mismo a quien debemos de tender, en la unidad de los medios para alcanzar este fin, en la unidad de su rescate realizado por todos por Cristo. O sea, es decir, fijaros cómo Pío XII subraya cuántas cosas nos unen en una unidad de género, en una unidad de origen y de destino. De origen y de destino. Entonces, hay que, digamos que la cultura, pues iba a ser un poco romanticista, romántica, también racionalista, ha enfatizado mucho el individualismo, y tenemos que purificar eso. Tenemos que purificarlo porque nosotros formamos parte de un género humano del que somos deudores y hacia el cual también tenemos responsabilidades. Fijaros cuántos vínculos de unidad ha citado aquí Pío XII. Unidad de origen. Está claro, todos venimos de la mano de Dios. Y Dios es el Padre común de todos. Segundo, unidad de naturaleza. Es que no únicamente es que vengamos de Dios, es que nos ha hecho con la misma naturaleza. Y la misma naturaleza tienes tú que el hombre de Cromañón. Y que un africano o que un filipino. O sea, es la misma naturaleza. Eso es mucho. Sigue diciendo, la unidad de fin inmediato. O sea, yo estoy llamado a establecer el reino de Dios en este mundo, a establecer un reino de justicia, de amor y de paz. Y estoy llamado a lo mismo, yo que tú, que él, que nosotros. O sea, estamos llamados a lo mismo. Y estamos llamados a un mismo destino, al cielo. O sea, hemos salido de las mismas manos y vamos al mismo sitio. La unidad de su morada, o sea, que es que vivimos en la misma casa. Que esta casa es una casa común. Y por eso tenemos una serie de obligaciones de repartir equitativamente los bienes y pensar en clave de nosotros y no de yo, que tenemos una unidad de morada. Dice, una unidad de fin sobrenatural, una unidad de los medios para alcanzar este fin, que es que Dios nos ha dado unos medios para alcanzar el fin. Y los medios son, bueno, pues todo lo que es la palabra de Dios que tenemos que compartir, el mensaje de salvación, la revelación que Dios nos ha entregado para que sea instrumento de conocimiento de Dios,
imagino que son los sacramentos, lo que es la palabra de Dios. O sea, todos esos medios tenemos que compartirlos. Yo no soy quien para decir esto es para mí. ¿Cómo que para ti? Dios lo ha entregado para que sea para todos. Es un pecado el que yo me apropie de unos medios y no los comparta, que yo no me sienta misionero, por ejemplo, es un pecado decir, pero tú no te das cuenta que tienes una unidad de destino con los que todavía no han conocido a Jesucristo. Tú tienes que sentir una vocación misionera, porque todos somos imagen de Dios. Y como somos imagen de Dios, todos venimos de lo mismo y vamos a lo mismo. Luego aquí no vale decir yo hago mi vida, mi proyecto, y cada uno que ya verá lo que hace. No, no, aquí una unidad de género y una unidad de destino. Como veis, está sacando consecuencias de esto de ser imagen de Dios. Claro, si ser humano, todo ser humano es imagen de Dios, obviamente aquí hay una serie de consecuencias muy serias, muy serias que tenemos que subrayar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.